tal, amigos? Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en las mañanas informativas de Venevisión. Ya se encuentra con nosotros en el estudio Jesús Mendoza. Él es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio, Andrés. Jesús, la jornada de inscripción continúa. ¿Cuántos puntos en sí ahí ustedes han contabilizado y si crees que son suficientes, ¿no? Mire, la jornada comenzó hace 2 semanas y media, con un total de 315 puntos. Esta jornada, esta semana, que es la tercera semana de la jornada, hemos contabilizado que van 308 puntos, no los 315. Es muy importante destacar que no son la cantidad de puntos que nosotros solicitábamos, exigíamos al principio. Nosotros desde el año pasado estábamos exigiendo por lo menos 1.500 puntos, parroquializar la jornada de inscripción, que en todas las parroquias del país existiese un punto o unas máquinas para que se pudiese inscribir y facilitar que en los puntos donde hay más, digamos, que afluencia de jóvenes, como universidades, espacios culturales, espacios deportivos, existiesen eso. Lamentablemente, nada más aprobaron a 315 al principio, esta tercera semana 308. Si no vamos al balance histórico sobre las jornadas especiales de inscripción y actualización del registro electoral, en el año 2012 habilitaron 1.300 puntos en las elecciones presidenciales del 2012. En las elecciones presidenciales del 2018 habilitaron 700 puntos y ahorita nada más 315 a 308. Es decir, comparado con las últimas dos presidenciales, hubo una reducción importante. Es la segunda jornada de inscripción con menos puntos. La jornada con menos puntos que se realizó fue la jornada del año 2017, la regional del 2017, que habilitaron 200 puntos. Esta es la segunda, que habilitan 315, que es insuficiente. Pero más allá de que sea insuficiente, la realidad es que nosotros en el monitoreo que hemos hecho, contabilizamos que aproximadamente del 20 al 25% de los puntos, más que todo en el interior del país, han tenido problemas del sistema, han tenido problemas de luz y eso ha retrasado un poco. Y también hemos recibido denuncias sobre los puntos itinerantes, que lamentablemente no han sido publicadas con tiempo su ubicación o donde van a estar ubicados y que los ponen en sitios de poca accesibilidad de la ciudadanía, y eso viola la ley de procesos electorales, ya que la ley de procesos electorales habla de que tienen que ser publicados con antelación los puntos fijos y los puntos itinerantes. A pesar de eso, el movimiento estudiantil ha movilizado a una cantidad importante de estudiantes. Nosotros tenemos la iniciativa Estudiante Inscríbete y Gana, que ha visitado ya 7 estados y 12 universidades. Hemos movilizado más de 200 estudiantes a los diferentes puntos que hay en todo el territorio nacional para inscribirse, tomando en cuenta que según nuestros números un aproximado del 30% de la matrícula universitaria en Venezuela no está inscrita en el registro electoral. Entonces hemos hecho ese trabajo inalcanzable o de granito, de tratar de movilizar, pero también es un trabajo también de difundir y de comunicar. Vemos con mucha preocupación que no hay una campaña comunicacional, una campaña mediática por parte del poder electoral. Antes, en los años anteriores, cuando se hacía este tipo de jornada, se hacía una campaña comunicacional gigante. Hoy no lo tenemos. Entonces nosotros nos hemos dedicado a 2 trabajos importantes: el trabajo de comunicar y el trabajo de movilizar. Jesús, en las primeras semanas de este proceso de registro y actualización de datos, esta jornada especial, también hubo denuncias sobre el momento del registro. Se pudo viralizar varias fotos donde señalaban que la fecha no era la indicada. Si existe algún error que pueda hacer esta persona para, digamos, remendar este error. Sí, hubo pues denuncias contabilizadas, no es un número importante, pero sí es pues evidente que hubo denuncias muy puntuales de personas que el papel que se le da a la persona cuando se inscribe, actualiza sus datos, salía una fecha errónea. Es muy importante a toda la ciudadanía que cuando se inscribe en el registro electoral o cambie sus datos, es elemental que el papelito que le dan tiene que guardarlo hasta el último corte del CNE, que lo va a establecer después del 16 de abril. Si aparece, el papelito lo puede guardar. Si no aparece con ese papelito, va a ir a donde la ORE, la Oficina Regional Electoral, para pues pedir o exigir que tenga que aparecer porque se inscribió, y tiene que aparecer la fecha que el día que se inscribió. El día, si la persona se inscribió el 15 de abril o el mismo 16 de abril, el día que cierra la jornada, tiene que aparecer 15 de abril, 16 de abril, el día que apareció. Si aparece una fecha de noviembre, que era la denuncia que estaba apareciendo, la persona tiene que ir a donde se inscribió y denunciar lo que está pasando. El cardenal Baltasar Porras señalaba que para derrotar la abstención es necesario la transparencia también del ente rector.
Desde tu punto de vista, ¿crees que el Consejo Nacional Electoral está teniendo transparencia con todo el proceso? Mira, nosotros lamentablemente hemos visto cómo el árbitro electoral ha tomado decisiones o ha tomado posturas que no compartimos. Lo que estamos hablando ahorita, el tema de que lamentablemente de 1.500 puntos o de que las dos anteriores elecciones presidenciales se dio una cantidad de puntos que ahorita es una reducción gigante, son cosas que no compartimos. Las condiciones electorales dependen de todos, dependen del ente gubernamental, del ente del poder electoral, pero también de la sociedad civil. Nos toca a nosotros como sociedad civil movilizar, buscar los testigos de mesa, buscar los miembros de mesa, el que esté activa la sociedad civil para ser testigos y para movilizar a la gente, pero también parte del ente gubernamental, del poder electoral, el garantizar unas condiciones y el garantizar que sea un árbitro electoral, el garantizar de que hayan realmente los puntos de inscripción, el garantizar que haya un proceso electoral con una observación internacional, el garantizar que sea un proceso electoral con las auditorías requeridas y el que sea realmente un árbitro electoral. Yo creo que hay un problema de confianza en el árbitro electoral importante en los venezolanos. Tú le preguntas a los venezolanos si tienen confianza en el árbitro electoral y muchísimos te dicen que no. A pesar de eso, tenemos que tener un rol importante como la sociedad civil, un rol importante como ciudadanos, a ser testigos, a ser garantes del proceso, a denunciar las cosas cuando no están adecuadas y a participar. Es una cosa indispensable nuestra participación. Nuestra participación es la mejor estrategia y la mejor herramienta que tenemos para combatir las irregularidades que estén suscitando. Me comentabas que han visitado 7 estados. Tú como parte de la Federación de Centros Universitarios, ¿qué te encuentras cuando vas a las universidades y le comentas a los jóvenes para inscribirse? ¿Están, digamos, motivados por participar en la elección? ¿Qué te has encontrado? Mira, realmente es importante destacar que hoy por hoy los estudiantes, o tenemos una muy alta tasa de estudiantes y jóvenes, casi 3 millones de jóvenes, esperemos que esa brecha sea de una reducción importante, no va a alcanzar, el tiempo no alcanza para que se inscriba esa cantidad de jóvenes, el tiempo que estableció el Poder Electoral, ni siquiera un mes, 28 días de jornada, pero yo creo que hay dos temas importantes. Uno, el Poder Electoral no facilitó durante mucho tiempo que la gente se inscriba, por eso tenemos ese número tan importante, pero también tenemos un tema de apatía importante por la generación o digamos que la juventud venezolana. Y un tema de apatía porque ves que de un lado político no han hecho políticas públicas para los jóvenes, no tenemos una ley de primer empleo, el sistema económico venezolano no le permite a los jóvenes tener unos préstamos para comprar una casa o un carro, el tema salarial es paupérrimo, no hay una competencia salarial, el sistema educativo está cada vez peor, es decir, el joven ve que no hay políticas públicas para él, de un lado, de un sector político, y del otro sector político tampoco le están hablando a los jóvenes. Son muy pocos actores políticos o candidatos, que ahorita tenemos varios candidatos, que estén hablándole a los jóvenes. Son muy pocos líderes políticos que le hablen realmente a los jóvenes. Entonces, eso lo que ha hecho es que los jóvenes se desmotiven, que no sientan un lazo o un nexo importante con la política nacional, y hay que hacerle entender a los jóvenes, eso es una tarea titánica que tenemos nosotros, los jóvenes que nos dedicamos a política, a hablar con nuestros compañeros, a decirle que la política se metió en nuestra vida, que cuando no nos alcanza para el desayuno, que cuando tenemos que retirarnos de las carreras porque no, tenemos que trabajar o porque sencillamente vemos que nuestros amigos, nuestros familiares están saliendo del país, eso es porque la política se metió en nuestra vida. Y la única manera de tener unos sueldos dignos, de tener un sistema educativo adecuado, de tener realmente un sistema económico que sea robusto y nos permita tener un futuro decente, próspero, es cambiando de gobierno, y eso lo podemos hacer a través del voto. Es una tarea titánica que hemos conseguido. Hemos visitado salones donde el máximo de personas, un salones de 30, 35, donde el máximo de personas inscritas son 10, son 12. Entonces hemos tenido que luchar contra las adversidades y las dificultades que pone el Poder Electoral de lamentablemente no hacer una jornada de un tiempo prolongado y de muchos puntos, y tenemos que luchar con la apatía que hay en la generación joven. Y ahora, la sociedad, digamos en la oposición como tal, ¿ha tomado en cuenta a la juventud en este proceso electoral que va a venir el próximo 28 de julio? Sí, nos han tomado en cuenta más que todo en el tema de la movilización, de ser movilizadores. Yo creo que es indispensable que los partidos políticos entiendan, muchos lo han entendido, otros no, que todos los líderes partidistas y políticos entiendan, algunos lo han entendido, otros no, de que los jóvenes tienen un rol fundamental. Y tenemos un rol fundamental porque tenemos la capacidad no solo de llegarle al ciudadano, sino tenemos la capacidad de movilización. Si nosotros nos recordamos la elección presidencial del año 2013, Enrique Capriles Radosky versus Nicolás Maduro, esa elección se perdió por menos de 500.000 votos. Estamos hablando de 3 millones de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral. Si todos los jóvenes más los partidos políticos nos movilizamos entre todos a que se inscriban en estos días que quedan,
podemos hacer la diferencia con una cantidad importante de votos. Y yo creo que hemos tenido el rol de movilizar, creo que algunos lo han entendido, otros no. Yo creo que es indispensable que todos los líderes políticos entiendan el rol fundamental que tienen los jóvenes en movilizar, pero también el rol fundamental de que escuchen nuestra opinión y que escuchen realmente lo que opinamos sobre estos procesos políticos que están suscitando en nuestro país. Tú también como universitario han hecho distintas también peticiones a la ministra Oblitas, han asistido al ministerio en diversas oportunidades. ¿Qué respuesta les han dado a esas peticiones? ¿Los han atendido? ¿Les han solucionado estos problemas que ustedes siempre denuncian? Mira, Andrés, esta ventana de Venevisión yo quiero aprovechar el espacio para decirle a la ministra Oblitas que nos reciba, que nosotros queremos una reunión con la ministra Oblitas porque queremos evidenciar absolutamente todas las irregularidades y todos los déficits que tenemos en la Universidad Central de Venezuela, en las diferentes casas de estudio, comedores que abren de manera intermitente, nada más nos llega comida para 3 días al mes, 3 días al mes es lo que nos da comida el ministerio, lamentablemente crisis de gasoil que no nos permite tener las 25 rutas activas, poco a poco se han ido reactivando las rutas, pero quisiéramos que fuesen mucho más rutas, la beca estudiantil está en $5, el sueldo y salario de nuestros profesores está con las bonificaciones que reciben por parte del gobierno, más el sueldo básico que ellos tienen, no llega ni siquiera a $150. Entonces nosotros queremos estar en una mesa con ella, a decirle qué está haciendo por la Universidad Venezolana, qué está haciendo por arreglar esos déficits presupuestarios y realmente que sea la ministra de Educación Universitaria. Pareciera que sigue siendo la rectora de la Universidad Bolivariana y no ha entendido que va más allá, que tiene que ser la ministra de todas las universidades y que ahorita tenemos un déficit importante que ha estimulado la deserción estudiantil y ha estimulado la deserción profesoral. En reiteradas oportunidades hemos ido a protestarle. Nos ha recibido el viceministerio de Bienestar Estudiantil, el viceministro Croes, pero hemos reiterado que queremos una reunión con ella y ella se le debe a la comunidad universitaria y los estudiantes tenemos un rol fundamental en la comunidad universitaria. Así que aprovecho el espacio, señora ministra, recíbanos que queremos dialogar, queremos hablar para tener una solución a la crisis presupuestaria. Recuérdese que hoy la beca de un estudiante son $5 y hoy el sueldo de un profesor no llega ni a 150. No creo que usted viva con $5, que es lo que recibe un estudiante universitario de beca. Y ahora, con estas deficiencias que me estás comentando, ¿cómo hace un estudiante o un profesor, digamos, para ir a dar clases o recibir clases? ¿Cómo se está haciendo? Mira, lamentablemente es bastante difícil, por eso es que tenemos una deserción tan importante, una deserción estudiantil que roza el 40% y una deserción profesoral que roza el 30%, porque el estudiante hoy lamentablemente no ve su carga académica completa. De 7 u 8 materias que tiene que ver semestralmente o anualmente, el estudiante nada más puede meter unas 5 o unas 4, la mitad de la carga académica, o un poco menos o un poco más, depende del horario de trabajo. El 52% de la comunidad estudiantil hoy trabaja y estudia, porque lamentablemente no tiene las condiciones para que un estudiante pueda estar 100% en la universidad estudiando. El estudiante debería tener un comedor con sus 3 comidas básicas, unas rutas que lo lleve y lo traiga, y debería tener una beca digna para cubrir todos los elementos académicos. Eso hoy por hoy tenemos comedores, por lo menos el de la Universidad Central de Venezuela es intermitente, en otras universidades del país, como tenemos el ejemplo de la Universidad de los Andes, de la UDO, que el comedor está cerrado, que ni siquiera abre de manera intermitente, tenemos la crisis de gasoil para el transporte, y tenemos una beca que son una beca de $5. Es decir, el estudiante al no tener esas condiciones, lamentablemente, o no mete su carga completa, y claramente dura más de lo que tiene que durar en la carrera porque tiene que trabajar, o sencillamente se retira. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. La invitación es a que sigan en sintonía de Noticias Venevisión y su emisión matutina de todos los días. Feliz día para todos.